Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Mau, ¿qué tal, Gio? Bienvenido. Saludos. Saludos a todos. Bienvenidos. Gracias, diputada William, por la invitación. Bueno, fíjense que habíamos tratado de hacer esta dinámica para primero retomar esa conversación que hemos tenido siempre con el pueblo salvadoreño. Creo que hemos aprendido lecciones de no reaccionar tarde ante ciertas dudas que puedan surgir con respecto al manejo de las finanzas del primer órgano del Estado. Es así como hoy he tomado a bien hacer una compilación, una línea de tiempo en el que podamos comprender todos y generar un poco más de contexto sobre cómo se ejecutó el presupuesto 2021, que no lo formuló Nuevas Ideas, sino que se recibió de la vieja asamblea, y cómo se ejecutó el presupuesto del año 2022, que ese sí ya fue formulado por Nuevas Ideas cuando llegó a la Asamblea Legislativa. Veamos, partimos cuando llegamos a la Asamblea, habían montado décadas de asambleas opositoras un modelo el que conocimos como plazas fantasmas. Y este modelo abarcaba el 95% del presupuesto total de la Asamblea Legislativa. Es decir, en remuneraciones, la mayoría eran plazas fantasmas, abarcaba alrededor de 55.3 millones de dólares para el año 2021. Y se planteaba una duda o una cuestión en el sentido de que veíamos que en el 2021, en remuneraciones, había habido 55.3 millones de dólares. Y en el 2022 había una reducción a 47.9 millones de dólares, lo que significa 4.5 millones de dólares en ahorro. Y hay gente que pregunta, bueno, ¿y si hubo un ahorro de 4.5 millones de dólares más los 700 mil dólares que no se ejecutaron al final del presupuesto? ¿Qué se hizo ese dinero?, preguntan algunos. Y al evaluar el presupuesto, se puede ver que la partida de bienes y servicios pasó de 1.7 millones de dólares a 6.2 millones de dólares, lo cual significa un incremento de 4.5 millones de dólares. Y la gente preguntaba, bueno, ¿y dónde está el ahorro entonces? Hubo un incremento en la partida de bienes y servicios, y les voy a tratar de explicar esta razón del por qué. Si ustedes se fijan y ven la imagen, la buscan ahí en Twitter, van a ver que en la del 2021 hay gastos por infraestructura de 5.000 dólares. Para todo el andamiaje de infraestructura de la Asamblea Legislativa, gastaban 5.000 dólares en reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Qué significa? ¿Qué mensaje quiere dar eso? Que los diputados de Norman Quijano y Lorena Peña habían abandonado toda la infraestructura de la Asamblea Legislativa para obligar a que se construyera un edificio nuevo. Un edificio que se había conseguido un préstamo de 32 millones de dólares, con el cual ellos iban a construir un edificio más alto, con helipuerto y hasta con una planta entera con barcito para que ellos disfrutaran. En esa otra parte del video, ustedes van a poder ver esta nueva cafetería. Hace algunos años yo subí una foto con Cristian y con otros diputados comiendo en la cafetería legislativa. Esto no se ha inaugurado todavía, pero esa es la nueva cafetería digna para todos los empleados de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la persona que cuida el portón, la persona que hace limpieza, la persona que ve temas de administración, secretarias, motoristas. Todo empleado legislativo va a poder comer sus sagrados alimentos en estas instalaciones, con baños nuevos, con aire acondicionado, con algo completamente renovado. Es decir, que en bienes y servicios se cargó la construcción de nueva infraestructura. Había otro tema también que mencionar, que en las fotos se mencionaba que había un refuerzo presupuestario para la Asamblea Legislativa en ese año. Fíjense que la Asamblea Legislativa de Norman Quijano y de aquellos no quiso cobrar un seguro por siniestros a una empresa de seguros que ascendía a 3.3 millones de dólares. No lo quisieron cobrar, no sé qué negocio tenían. Bueno, la nueva Asamblea decidió hacer efectivo el cobro de ese seguro. Automáticamente ese dinero se va para el Ministerio de Hacienda y la Asamblea dijo, bueno, son fondos de la Asamblea, le vamos a solicitar al Ministerio de Hacienda que lo transfiera
a la Asamblea Legislativa para continuar con las obras de mejoramiento y de bienes y servicios. Y de eso, al final del año, solo logró ejecutar alrededor de $700,000. Ese año se regresaron $2.5 millones al Ministerio de Hacienda, porque al no poder ejecutarlo, regresa al Ministerio de Hacienda a la Caja General del Estado. No, estaba revisando un poco que cuando esta parte de bienes y servicios, William, cuando se desglosa, ¿por qué solo se pone el rubro general y no se pone el detalle específico? ¿Cuál es la razón? Así lo mandata la Ley de Acceso a la Información Pública. La ley te dice cómo se debe informar y colgar en el portal de transparencia los datos para poder transparentar la ejecución presupuestaria de la Asamblea Legislativa y de los demás órganos de Estado. Ok. Diputado, lo que yo quisiera, tal vez usted nos pueda ayudar a explicarnos esto. Todo se regresa a Hacienda, pero en el caso que yo te estaba hablando, es que eso, la partida de remuneraciones no ejecutada, se pasó a bienes y servicios para poder llevar a cabo el proceso de recuperación de toda la infraestructura de la Asamblea Legislativa. O sea, el dinero no se pierde, pues. No es como que alguien diga, mira, sobró este dinero, endosámelo a mí, me lo voy a llevar para mi casa. Eso no funciona así. Ha habido una reorientación, se podría decir que fue una reorientado. Se reorientó a bienes y servicios, se saca de aquí, lo meten aquí para hacer las reparaciones. Sí, y todo eso va acompañado de procesos de contratación, licitación, etcétera. O sea, todo se hace formalmente. O sea, el día de mañana que venga la Corte de Cuentas a auditar el proceso, ahí va a estar toda la documentación necesaria que respalde cada una de las remodelaciones, cada una de la contratación de bienes y servicios del órgano legislativo. Así funciona. Realmente, diputado, las contrataciones de personal es tan voluminoso como se ha querido hacer ver o mostrar, o realmente no. Porque han sacado unas allí que hasta yo me quiero ir a trabajar a la asamblea aunque sea de choto. Sí, lo hemos bajado en $7.4 millones la cantidad de pagos en salarios. Son más de 400 plazas que se han reducido desde la última legislatura, es decir, la de Arena y el FMLN. Hay cambios sustanciales. Lo que pasa es que el dinero que se perdía en el modelo de compra, de plazas fantasmas, nosotros lo utilizamos para reconstruir toda la asamblea y no hacer lo que ellos querían, que era construir un edificio nuevo que está con helipuerto y con un barcito en la última planta. No, al contrario. William, disculpa. Entonces estamos hablando de que entre la sumatoria de las plazas fantasmas podemos estar hablando de 1.500 y 400, podemos estar hablando de unas 1.900 plazas fantasmas o 1.500. No, eran menos. ¿Cuántas plazas fantasmas? 1.400 eran, se manejaban 1.400. Me acuerdo que el dato andaba por 1.200, por ahí. ¿Por qué nunca estas plazas fantasmas se sacaron los nombres? Así como de repente. Desconozco esa información. Por ahí han salido algunas, pues, como dice Funes, de la Mara Cobra, pero no lo sé. Entonces, sería de que cuando usted habla de la reducción de plazas y todo, y lo que se ha ahorrado, hay que dejárselo claro a toda la gente que nos ve, está hablando de los empleados de la asamblea y de los empleados de fracciones, ¿verdad? O sea, engloba todo. Sí, es que cuando nosotros llegamos a la asamblea, ellos habían adoptado un mecanismo de que se blindaban en los sindicatos. Por ahí sale Ingrid, no sé qué, de socorro jurídico. Ella era la que lideraba ese proceso de ampararse en el sindicato para que no los echaran, a pesar de que habían hasta maestros de inglés. ¿Y qué va a necesitar la Asamblea Legislativa un maestro de inglés? Claro, esa era la excusa que ellos utilizaban para poder meter a toda su militancia inoperante. Eso fue lo que hicieron todo ese tiempo. Nosotros cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, pues mira, se despidió a toda esa gente. A toda la gente. Claro, quedó gente que ya tenía décadas en la Asamblea Legislativa. Por eso ves algunos salarios del portero tal, que venga tanto. Porque ya es ley de salarios. Conforme a ley de salarios le corresponden ciertos aumentos salariales. Y si tiene 20, 25 años, claro, con todos los aumentos salariales de ley que le han correspondido, se va a ver diferente el salario. Pero son personas que han pasado toda una vida, como en muchas instituciones del Estado, que han hecho carrera en las instituciones del Estado, porque han sido buenos empleados también. Pero cuando tú mencionas estos casos de estos que han venido sucediendo, inclusive en las portales de contrataciones,
quizás podríamos utilizar la misma analogía, o sea, ¿por qué se te utiliza un maestro de inglés? Pero también podríamos decir, ¿por qué utilizan también tantos camarógrafos actualmente? No sé si me doy a comprender. Entonces, Yo no tengo... ¿cuál sería la diferencia entonces en este sentido, William? Porque si yo le pregunto directamente a la población, te aseguro que más de alguno diría, entonces, ¿por qué tantos camarógrafos? O sea, a las asambleas pasadas, obviamente nosotros sabemos que las detestamos por muchas cosas. Nosotros estamos con esta asamblea, pero también Claro. cuando preguntamos ese tipo de cosas ya es cuando las cosas ya se empiezan a poner un poco distintas, ¿no? Y te agradecemos que nos hayas dado el espacio para poder venir y preguntarte abiertamente. Fíjate, Mau, que yo te voy a dar una respuesta bastante personal. Yo creo que tenemos el deber de comunicar, pero tenemos la obligación de comunicar bien. ¿Sí me explico? En la era de las redes sociales, yo aquí tengo mi cámara, mira, y yo la manejo, vean. Yo no tengo alguien que me ande tomando fotos, me las toman los que están compartidos con los demás diputados, que ya habíamos hablado del pool de colaboradores, ¿no? Pero sí creo que es importante poder socializar el trabajo de los diputados, las leyes que hacemos, las discusiones que se llevan, los beneficios que las leyes llevan, los resultados del trabajo. Todo eso se debe difundir masivamente a la población, no solo en El Salvador, sino también en Estados Unidos y en otros países. ¿Y por qué te lo digo? Porque es bajo el principio de máxima difusión de las leyes. ¿O tú crees que habría sido posible exportar el modelo Bukele sin los youtubers, sin las personas que hacen videos, sin las personas que dedican su tiempo a comunicaciones? ¿Tú crees que habría sido posible llegar hasta el último rincón de El Salvador mostrando los resultados de seguridad del gobierno del presidente si no se tuviesen buenos equipos de comunicación? En el caso del diputado, él tiene que conformar un equipo personal que trabaja con él, porque él va a comunicar su trabajo personal como diputado a sus votantes. En mi caso, yo tengo 4 colaboradores, ya les he dado, en primer tiempo, pues me disculpan, y de verdad les disculpo porque no di los nombres, porque la ley no me lo permitía, pero al pedirles permiso a ellos, yo logré dimensionar también que fue un fallo mío el no haber dado la información completa, pero posteriormente la di, y la di todavía con los currículos de los diferentes colaboradores que tengo, y son personas que tienen una formación profesional muy, muy importante. Ahora, ¿te darías cuenta de algo de la Asamblea Legislativa si los diputados no comunicaran efectivamente? Es bien difícil hacerlo en el mundo en el que hoy la política no la puedes ver desligada de las comunicaciones efectivas. Pero ya un poquito más en esto, el diputado Soriano, yo escuchaba la vez pasada, como hablando de la comunicación, que usted decía que se sentía mal porque lo habían puesto hasta por debajo de Claudio Ortiz. Algo que yo no lo creo, porque a nosotros no nos cabe que cualquier diputado de la bancada esté por debajo de Claudio Ortiz, porque eso no nos entra en la cabeza. Pero ¿cree usted que eso se debió a la falta de comunicación efectiva, que esto haya llegado así, o a presentarse apresuradamente ante las redes sociales a querer dar una explicación y después tener esa bola de nieve? Es real, es verídica. La medición que hizo Disruptiva, creo que es de la Universidad Francisco Gavidia, hizo mediciones en varias publicaciones posterior a esos días donde se comenzó a manejar lo del presupuesto. Y efectivamente, creo que aquí te lo puedo mostrar. ¿Sí logran ver? Correcto. Aquí dice: el saldo del sentimiento hacia los diputados y diputadas Claudio Ortiz, Ernesto Castro, Alexia Rivas y William Soriano. Claudio Ortiz tiene menos 28.8, yo aparezco con menos 29.6. ¿Y yo qué había hecho? Pero a mí me parece extraña esa medición, porque nosotros que hemos pasado más pendiente, bueno, le creería hasta menos de Chamagua, pero en el caso suyo que no fue la tendencia, no, de dónde habrá tomado o cuál habrá sido el muestreo. Tendríamos que ver el muestreo. Nosotros no percibimos eso en sí. No, yo lo viví. Bueno, pero eso no fue único y exclusivamente de usted, diputado. También usted sabe perfectamente que lo hemos vivido. O sea, no podemos decir que no lo hemos vivido con ustedes, porque sí lo hemos vivido.
Entonces, Claro. eso es algo muy palpable y yo también le puedo asegurar que según todo lo que hemos leído y que hemos visto, no creo que usted esté abajo de Claudio Ortiz. No, Yo se lo puedo, nosotros no. yo Yo casi que quisiera se lo pensar puedo que no. asegurar. Yo se lo puedo casi que asegurar porque me parecía, a mí me hubiera parecido hasta ofensivo, de veras, Sí, me hubiera eso parecido hasta hubiera sido hasta ofensivo. ofensivo. Hemos aprendido todos, hay que hablar que hemos aprendido todos, ¿verdad? Hemos aprendido todos, pero quiero preguntarte desde tu cuestión personal y de tu óptica, a hoy en día, con todo lo que se ha venido dando, tanto en las redes sociales, o como tú lo dices, las poderosas redes sociales, ¿cómo venir y poder decir e identificar, ¿verdad? Realmente, quiénes realmente nos están atacando? Porque si tú te fijas, yo he llegado también a dos conclusiones. Una, de que muchos de los ataques vienen de la oposición disfrazado de nuevas ideas. No sé si te ha parecido a ti ese punto, porque que hemos empezado a investigar y hemos empezado a seguir líneas, hemos empezado a seguir diferentes tipos de cuentas, inclusive hasta las IP, casi todas convergen en una situación de que es la misma oposición que está disfrazándose, ¿verdad? Y está viniendo y está empezando a sembrar aquí, y nosotros lo hemos identificado perfectamente. Pero el problema ha sido que cuando se ha guardado todo este silencio, al no saber cuál es la postura de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la postura de ustedes ahora que tú te sientas con nosotros? Pues obviamente entendemos que tú no nos consideras oposición, ¿verdad? No. Pero desde este punto de vista, ¿cómo tú puedes decirnos a todos los que nos están viendo, a todos los que inclusive a los que están tirando por ahí, cómo aprender a identificar hoy en día a un opositor disfrazado de nuevas ideas? Porque son muchos, son muchísimos, William, y tú lo sabes. Por ahí te voy a dar un ejemplo. Una persona que mucha gente lo hacía de menos, lo apartaban, y yo llegué a un evento en Los Ángeles y lo invitamos. Compartió con nosotros, inclusive ahí tengo las fotos, un jovencito de apellido Mancilla, creo. Y yo veía comentarios muy feos en redes sociales. Y dije, no, voy a darle la oportunidad de conocerle. Y pues resultó que hace poco, con la compra de la Fuerza Aérea de El Salvador del nuevo helicóptero, salió atacando al presidente Bukele. Pero es de los que abandera los ataques a la bancada de Nuevas Ideas. Aquellos que el presidente ya tiene identificado como caballones de Troya. Esas personas se han metido también en la discusión que era del pueblo y han sacado rédito de esa situación. Sus cuentas, si te fijas, siempre son compartidas por la oposición, generan contenido en conjunto. Crecen cuentas en redes sociales bajo la premisa de apoyar al presidente, pero que en realidad las disfrazan de ese apoyo para después utilizarlas en contra del proyecto. Yo siempre trato de revisar de quién proviene cierto material, y me he dado cuenta que hay un sector que se sigue disfrazando de apoyar al presidente, pero no lo hacen. No es ese el interés de ellos. El interés de ellos es de dividir, de restar, de fraccionar, de destruir, porque ya no se sienten parte de los bloqueados, pues. Ya no se sienten parte de, pero ahí andan resurgiendo. Es más, hace poco, a pesar de que lo tengo bloqueado, me etiquetó en un video y con ofensas y todo, pero a mí eso no me molesta. Me molestaría o me haría sentir un poco dañado o triste si a mí me reacciona una persona que yo sé que siempre nos ha apoyado de corazón y que me diga, mire diputado, soy decepcionado de usted por esto y esto que hizo usted. Bueno, ahí me haría pensar a mí qué estoy haciendo. Pero cuando viene de una persona que se ha dedicado a confundir, a dividir y a destruir, yo los invito a ustedes también que vayan, vean de dónde proviene cierto contenido de ciertas páginas en X. Ahora, diputado, hay ciertos grupos también, siguiendo la ruta que le estaba preguntando Mau, que, por ejemplo, está el Movimiento de Unidad Social Salvadoreña, MUSAL, y otros movimientos pequeños que están saliendo y se están como autodenominando aliados. Entonces, y sí aparecen que andan denominándose aliados. Entonces, puede ser de que hay intereses de otros grupos como estos en que haya un rompimiento del pueblo con la bancada
para ellos poder aprovecharse, pero también, según nos decía Silvio Aquino, con el que hablamos, que podrían haber intereses internos de querer romper la armonía interna que se mantiene con el pueblo. Yo creo que, a ver, en la política muchos estuvieron acostumbrados a vivir del quebrantar proyectos políticos, porque ahí es donde fluían los maletines, donde fluía aquello de poder comprar gobernabilidad, y eso no existe ya. Y muchos extrañan esa situación, y muchos se hacen pasar y se ponen la camiseta para después, cuando no ven sus expectativas cumplidas, se quitan la máscara y muestran quiénes son. Les voy a dar un ejemplo. Mónica Tajer. ¿Quién es Mónica Tajer? Cuando no logró ser nombrada canciller y estaba trabajando con el tema de las criptos, ella comenzó a querer hacer negocios utilizando el correo de casa presidencial que le habían asignado, la investidura que se le había confiado, y venía de luchar en el proceso y venía de ser parte, pero cuando no vio sus aspiraciones empresariales, aspiraciones de hueso, hacerse realidad, comenzó a criticar. Aquí tengo un chat, mira. Aquí es donde ella me habla del Astro Baby, mira. Y me dice que nos iban a dar el 30% de las ventas del token y el 10% a los diputados. Aquí me estaba queriendo engatusar y hacerme meter en actos de corrupción. ¿Qué es lo que yo hice? Denunciarla. Yo la denuncié en ese momento. O sea, ¿cómo se definiría el acto de corrupción que quería hacer la señora Tajer? Ella estaba apadrinando una empresa para venderle tokens a los ministerios, a las alcaldías y a los diputados. Y eso era para alivianarse personalmente, para que la gente entienda que agarraran dinero personalmente y no era para un bien común del país, sino era personal. Millones de dólares. Millones. Ahora bien, ella en la entrevista que tuvo, en la que dijo todo esto, también mencionó sobre de la Astro Baby y también habló de los NFTs, ¿verdad? Ella también me parece que estaba también dispuesta a vender y también sacar réditos del Estado. Y entonces, ¿por qué en su debido momento, William? Porque esto sí, obviamente, lo que más o menos conocemos, lo de los tokens, lo de las criptomonedas y todo lo demás, así como los han utilizado ustedes para vender Bitcoin, ¿verdad? O para que inviertan en Bitcoin en redes sociales falsas, porque eso se ha empezado a dar muchísimo y la gente ya empezó a identificar estas cuentas. Entonces, ¿por qué en ese momento debido, cuando surgió todo esto? Porque esto es una estafa a simple vista y todo el mundo sabemos que esto de los tokens no dependen de que te vendo y te voy a dar un rédito. Esto depende de muchos factores dentro del mundo de las cripto y los tokens. Son piramidales, después jalan la carpet y dejan caer todo. Correcto, y ahí se va cada quien con el dinero para cada quien para su casa y nadie los puede capturar, ¿verdad? Sí, en el caso de Mónica, cuando yo recibí esta comunicación, yo inmediatamente informé a mis autoridades de la Asamblea Legislativa, quienes también trasladaron la información a Casa Presidencial. Esto se dio en el mismo tiempo en que varias personas denunciaron lo que estaba haciendo Mónica Tajer. A los días ella fue despedida. La echaron a la calle por corrupta. Y obviamente se convirtió en lo que se convirtió, en opositora. Bueno, es que siempre había sido opositora, solo que era solapada. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en muchos casos. Yo creo que el que se quiere ir de nuevas ideas es libre de hacerlo. Pero yo he visto gente que ha estado muy comprometida luchando desde su trinchera. Cuidémoslos. A los que han estado ahí, cuidémoslos. Y eso es lo que he tratado de hacer todo ese tiempo también. ¿Yo? Bueno, fíjese que ha quedado bastante... ¿Sabe qué? Yo siento que aquí tal vez el error son las definiciones, como dice usted, que utilizan para hablar acerca del presupuesto. Entonces, ahí es donde la gente no puede decir, no, miren, pasó esto. No, miren, es que esto se fue para acá. Y a veces, diputados, sentimos que hace falta un poquito más de acceso a poder hablar de estos temas un poco más abiertamente, más en este momento tan coyuntural. Y agradecemos que usted sale y da la cara.
Entonces, porque la gente necesita recuperar la confianza en los líderes. Necesitamos recuperar la confianza y que todo vuelva a marchar, porque al final del día todos queremos lo mismo, que nuestro país mejore, que todo siga mejor, y el miedo, y yo espero que comprendan que esto ha sido algo del pueblo que ha sentido temor de volver a tener lo mismo que teníamos. Aquí al pueblo le huele algo a corrupción, la gente se espanta y dice, no, pues agarrémoslo a pedradas y que no se levante antes que sea igual que los mismos de siempre. Entonces, esperemos, pues, como le digo, esto que nos está mostrando, pues realmente sea algo que se pueda mantener, porque entonces tendríamos que tener claro que no existe ningún seguro, que el seguro del que habló el diputado Castro era el seguro del incendio, y se fue, o sea, para que la gente quede claro sobre esto también, y que el dinero que no se ha ejecutado en contrataciones de personal, que ya fue despedido, el dinero de que se han bajado de seguros, todo ese dinero también de teléfono y todo esto, ahora se utilizó en la construcción y mejora y modernización de la Asamblea Legislativa, que eso sí se puede ver, es tangible en las transmisiones de televisión, también en la infraestructura. Pero, como le digo, el problema es que como hay como esa capa donde no puedo ver cuánto costó la remodelación de esta parte, no se sabe. ¿Cuánto costó la remodelación? Lo ves como un todo, porque es lo que te exige el portal de la ley de acceso a la información pública. Ajá, exacto. Entonces, ahí a veces puede ser que entran las personas y durante esta crisis, podríamos decirlo así, pasó. Pero a su expectativa, ¿qué es su expectativa a futuro después de que esperando que esto ya pronto acabe? Bueno, yo creo que hay mucho trabajo que hacer, Gio. Ya vienen casi los 700 días sin homicidios, que es un logro que es del presidente, pero que hemos apoyado desde el primer momento hasta poniendo nuestras vidas en riesgo. Yo creo que a todos nos ha costado, Gio, el partido, Mau, a diferentes niveles. A muchos les han atacado. A mí me intentaron quitar la vida a los mareros. Me intentaron asesinar siendo ya diputado. Y si no es por las personas que tengo asignadas a mi protección, pues habría quedado ahí tirado en el departamento de la Unión y mi historia ahí habría terminado. Gracias a Dios, Dios me lo permitió. Hoy puedo tener un hijo, puedo disfrutar de que mi hijo crezca. Pero hemos puesto en la balanza cosas diferentes en todos los sentidos. Algunos hemos arriesgado más, otros han arriesgado un poco menos, pero en fin, todos hemos arriesgado. Ustedes han puesto también su credibilidad ante sus comunidades al apoyar un proyecto político que a ustedes también les cuesta. Obviamente tienen el derecho a poder exigir también que ese proyecto camine de la mejor forma. Yo, como les digo, voy a seguir trabajando de la misma forma. Aprendí mucho de este proceso, aprendí mucho la lección y creo que hay que continuar. Si yo les puedo servir o apoyar en algo, pues creo que aquí estoy siempre a la disposición. Bueno, yo gracias, diputado, de veras por el espacio, de veras, una cosa más, nada más. Yo sé que la diáspora para mí, porque yo soy diáspora, igual que yo diáspora. Mi mamá también es diáspora. Correcto. Y entonces nosotros hemos estado escuchando a la diáspora en estos días, en mi caso, que he estado escuchando varias gente de la diáspora. Y están ahí, ¿verdad? Con ese sentimiento, ¿verdad? Están con ese sentimiento. A la diáspora, a mí sí me gustaría que de repente usted le mandara este mensaje a la diáspora, porque yo sí lo siento, yo lo veo, lo percibo y lo escucho. Y lo estoy escuchando en este momento aquí en Estados Unidos y que estoy de visita. Claro. Pero la diáspora, esta parte que al final dio muchos votos para el presidente, ¿verdad? Esta gente que se ha esforzado y realmente que usted sabe que perfectamente la diáspora vemos diferente la política por los países en los que vivimos también. Vemos las cosas un tanto diferentes. ¿Qué mensaje le podría dar a la diáspora para que empecemos el proceso como de reconciliación? Porque la verdad es que esto es como cuando una pareja está de luna de miel y de repente vino el primer pleito, ¿verdad? Viene el primer pleito y entonces tiene que haber una reconciliación. ¿Cuál sería su mensaje para la diáspora para que empecemos el proceso de reconciliación, que esperamos que no sea tan largo, ¿verdad? Pero esperamos que la gente pueda volver a engancharse, como decimos en España, para que podamos volver, o para que puedan volver a ilusionarse, porque la verdad es que
el éxito, creo que el presidente Nayib Bukele y la primera Asamblea Legislativa fue que nos ilusionamos todos. Entonces, quisiera escucharlo. Bueno, lo primero es disculparnos con la diáspora salvadoreña, porque cuando yo pienso en la diáspora, a mí se me ocurre una tan sola imagen, y es salvadoreños haciendo filas, cuadras por cuadras, mojándose para ir a votar. Y eso no lo podemos traicionar. Y eso no se debe desmeritar. Y eso no se puede traicionar. Y cuando veo que algunos siguen molestos por cómo abordamos la comunicación en este momento, creo que a ellos también es importante pedirles disculpas. Porque a lo mejor no supimos cómo abordar de primer orden este tema. Las respuestas siempre estuvieron ahí. Creo que era tanto el fervor con el que se hizo el reclamo que muchos perdimos de vista lo que era realmente importante, y es mantener siempre esa comunicación directa con el pueblo salvadoreño. La estamos retomando, ¿sí? Hemos aprendido lecciones, definitivamente. ¿Va a cambiar para mejor? Sí, porque estoy seguro que de ahora en adelante todas las asambleas legislativas van a tener el deber y el derecho de demostrarle al pueblo salvadoreño cómo se ejecuta hasta el último centavo que proviene de los impuestos y el dinero de los salvadoreños. Lecciones hay aprendidas. Lo que sí no quisiera es que se generara un rompimiento con las personas que queremos muchísimo, la diáspora salvadoreña, que han hecho mucho por este país. Hemos demostrado a través de las leyes que hemos aprobado que le tenemos mucho cariño y mucho compromiso a la diáspora salvadoreña. Vamos a seguir aprobando esas leyes. El histórico voto, la ley del menaje para que se puedan retirar en casa, quitarle los impuestos para que puedan transferir su dinero y sus ahorros. Hemos hecho muchas cosas en favor de la diáspora. Y agradecemos también el apoyo que ellos nos han dado. Yo les prometo seguir trabajando de la forma más transparente, honesta y sincera para que el proyecto del presidente dure muchísimos años, hasta que logremos transformar este país de verdad. Así que, nada, darle gracias al apoyo que nos han dado todo este tiempo. Recuerdo cuando llenábamos esos parques, pidiendo reelección, pidiendo que el proyecto continúe. Claro, esto debe ir en dos vías, ¿no? Tanto de nuestra parte hacia ellos, creo que también se puede mejorar mucho más. Así que ese es mi mensaje. Mau, Gio. Muchas gracias, diputado. Gracias. Bendiciones. Mau, saludos a todos. Un viaje también, Mau. Gracias. Poder verles pronto también. Gracias. Política y fe, vista de otra manera.